porque el tema mismo lo dice, la clase número 11, ¿verdad? Y vamos a repetirlo todos entonces. Aparte de la ley, la justicia de Dios. Aparte de la ley, la justicia de Dios. Y esto va a estar ocupado ahí en lo que es el capítulo 3 de Romanos. Romanos es la carta magna que el apóstol escribe a los que han creído en Cristo allá en Roma. Pero en verdad hay un mensaje bastante especial que es completado por el apóstol Pablo en lo que respecta a la manera en que Dios hizo las cosas para salvarnos. Así que Romanos capítulo 3, ahí va a estar la lección. Y vamos a estar estudiando este capítulo porque realmente si empezamos del pasaje donde está asignado en la lección, va a suceder que no vamos a entender del todo el por qué el apóstol Pablo está diciendo las cosas. Pero hay un pensamiento central, vamos a repetir todos el pensamiento central. El creyente que se ha beneficiado de la gracia dada por Dios en Cristo, nada tiene que ver con los ritos de la ley. Nada tiene que ver. ¿Por qué? Porque se ha beneficiado de la gracia. Quiere decir que todo lo hemos alcanzado por medio de Cristo Jesús. Nada más. Nuestras propias obras podrían ser muy buenas y aplaudidas, pero no nos llevan al cielo. A eso se refiere el apóstol Pablo. Podemos nosotros beneficiar a otros, pero no nos lleva al cielo. Pablo está hablando de algo que nos lleva al cielo. Porque es cierto, Dios pide que hagamos buenas obras. ¿Verdad que sí? Que seamos buenos. Que seamos seres humanos bien centrados en lo que es la moralidad, el amor a nuestro prójimo. Pero dice el apóstol Pablo, si yo diese aún mi cuerpo a quemar y no tengo amor, nada soy. Así que tengamos esto en mente, que lo que el apóstol Pablo está tratando de decirnos es aquello que nos lleva al cielo, no aquello que nos hace ganar aplausos, ni que nos hace vivir una vida muy feliz en esta tierra. Todo eso es bueno, pero ¿de qué sirve si no nos vamos al cielo? Entonces, ahí en Romanos capítulo 3, nosotros tenemos, hermano, realmente un mensaje bastante fuerte de parte del apóstol Pablo. Este mensaje, es un mensaje que realmente incluye a los judíos como también a los gentiles. El apóstol Pablo quiere hacernos saber algo que le fue revelado, que todos estamos bajo condenación, todos. No importa quiénes seamos, no importa la religión que tengamos, no importa nuestra creencia, no importa si hemos nacido en un lugar o en un hogar cristiano o no, todos estamos bajo condenación. Entonces Pablo presenta, hermano, 3 clases de hombres a los romanos. Presenta al hombre depravado, presenta al hombre moralista y presenta al hombre religioso. Él tiene un propósito con esto. Pero antes de presentar estas 3 clases de personas, Pablo presenta un camino de salvación como remedio para que el hombre que está bajo estas 3 condiciones pueda ser salvo.
Pablo no solamente acusa, él presenta el camino de escape, porque nos quiere hacer saber cuál es nuestra condición y nos dice, mira, ahí está la salida. Entonces Pablo presenta el evangelio, el cual él dice que es poder de Dios para salvación. Y luego dice para el judío primeramente y luego para el gentil, el griego. Presenta al griego como base de los gentiles. Eso está ahí en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. El apóstol Pablo, note bien que si usted lee el capítulo 1 completamente, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo sabe muy bien que ahí hay ira para el hombre. Hay condenación, hay juicio. Pero él dice que no se avergüenza de este evangelio porque es poder de Dios para rescatar al hombre de todo esto. En el tiempo que el apóstol Pablo escribe esta carta, Roma está persiguiendo a los cristianos. Roma, realmente los césares vinieron a perseguir la iglesia. Pero aquellos que alcanzaron la verdadera convicción de que el evangelio es poder de Dios no lo negaron. Y fueron mártires. Dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio. Porque si el evangelio, hermano, es algo hermoso, ¿quién se va a avergonzar del evangelio? Hay creyentes que se avergüenzan del evangelio cuando están en ciertas zonas por ahí. No, yo no soy evangélico, yo voy a la iglesia usted. Me llevan a la fuerza. Pero eso no debe ser así, porque el apóstol Pablo da la razón. Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Del judío primeramente, o al judío primeramente y también al griego. Entonces para Pablo, hermano, el evangelio es poder de Dios en el hombre para salvación. Muchas veces pensamos que el poder de Dios es un poder que trae escándalo. No, no, usted es salvo y está calmado en la presencia del Señor. No hay tanto ruido, pero su alma está salva. Usted es una persona salva, tiene gozo. Con esto no quiere decir que el gozo no se manifiesta. El gozo lo hace usted saltar, lo hace correr, lo hace alabar a Dios. El gozo lo hace usted hacer muchas cosas para Dios. Entonces tenemos acá que el evangelio es poder de Dios en el hombre para salvación. Y este es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es cualquier otro evangelio, porque el apóstol Pablo más adelante presenta que pueden haber diferentes evangelios. Note bien que hay otros evangelios que han aparecido por ahí. El evangelio de Barnabás, el evangelio de Tomás, muchos evangelios por ahí. Pero Pablo dice que no se avergüenza del evangelio revelado a él por nuestro Señor Jesucristo. Entonces el evangelio es poder de Dios en el hombre para salvación y es el evangelio de Jesucristo. Si alguien viene predicando otro evangelio, dice Pablo, sea anatema. Y yo me quiero adelantar a decir que hoy en día se está predicando mucho evangelio. La gente está confundida, ya no sabe ni cuál es la verdad, aún las iglesias evangélicas. Uno predica una cosa y el otro predica otra cosa. Porque no le dan lugar al Espíritu Santo. Las iglesias se llenan de programas y los intereses no es el amor a las almas. Son intereses mezquinos. Intereses para ellos sentirse bien, tener ganancias deshonestas.
¿Y quién es el que sufre? El necesitado, aquella alma que realmente quiere buscar a Dios, viene a ser engañada. Ese es el evangelio corrupto, hermano. Hoy hay un evangelio moderno que yo lamento por aquellos que están viniendo a los pies de Jesucristo. Hay bailes. Ya no hay manifestación del Espíritu Santo, ya no hay nada de eso. Jesucristo hizo una pregunta y dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe? Esto es duro, hermano, porque la iglesia ahora más que nunca tiene que estar consagrada al Señor, sabiendo que Cristo pronto viene por su iglesia. Ya todo se ha cumplido. Pablo habla del evangelio que está en Marcos 1:1, que Cristo vino predicando al principio. Dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ese es un evangelio santo. ¿Qué quiere decir evangelio? Buenas nuevas. Buenas nuevas. Entonces Jesucristo llamaba a todos los que estaban bajo la ley a que creyeran a su evangelio. Ese era el ministerio de él. Andaba predicándole a los que estaban bajo la ley, para que creyeran a su evangelio. Pero note bien que al mismo Cristo lo rechazaron. Al mismo Cristo lo rechazaron. Rechazaron a Juan el Bautista, los religiosos. Él predicaba, como dice Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Los judíos tenían que creer en el evangelio. La religión no los iba a salvar a ellos. Tenían que creer en el evangelio. Tenían que creer en el que estaba ahí presente, Jesucristo. Entonces, ¿para quién es este evangelio? Dice el apóstol Pablo. Dice que este evangelio es para toda criatura. Todo aquel que está perdido. Cristo dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién es el que está perdido? El ser humano. El ser humano está completamente perdido, por muy educado que esté. Porque, hermano, nosotros tenemos un mal en nuestra vida y es una naturaleza pecaminosa que de un momento a otro nos puede comprometer. Usted se puede creer una buena persona, yo soy una buena persona, pero ¿qué sucede cuando de repente se presenta algo muy serio? Donde no está la sabiduría de Dios, puede pasar algo terrible. Entonces, el evangelio es para toda criatura. Todos necesitamos a Dios. Todos. Podrá decir el de la alta moral, yo no lo necesito porque yo soy buena persona usted. Mira quién está predicando Jesucristo. Le está predicando a hombres que tienen una religión, una moralidad muy alta, que practicaban la ley, que vivían en los cultos, que estaban ahí ellos adorando en el templo. Pero Cristo les vino a ellos predicando este evangelio, porque necesitaban escuchar las buenas nuevas de salvación. Entonces, note bien que Pablo afirma que el evangelio que predica es el evangelio del Hijo de Dios, no es otro evangelio. En cierta ocasión él dijo, si un ángel del cielo viene predicando otro evangelio, sea anatema. Anatema quiere decir maldito. Él está predicando el evangelio del Hijo de Dios. Romanos 1:9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. ¿Se da cuenta? Ahí está, él está en el evangelio de su Hijo. No hay otro evangelio. Usted tiene que saber qué clase de evangelio lleva, porque tenemos que preguntarnos, ¿el evangelio que yo tengo en mi vida, en el cual yo vivo, es poder de Dios o no es poder de Dios? ¿Qué clase de evangelio yo llevo? Porque dependiendo del edificio en que usted viva, pues así se va a catalogar. Así va a actuar. Si el edificio está torcido, pues todos adentro van a estar torcidos.
Si el edificio está todo de lado, pues todos adentro van a estar de lado. Pero Dios quiere rectecitos a nosotros. Por eso nos ha dado un evangelio recto. Recto. Ahora, Pablo define su evangelio ahí en Romanos capítulo 2, versículo 16. Él define este evangelio. Él dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que él le llama mi evangelio porque es un evangelio que se le fue revelado a él. Note bien que él dice a los Gálatas, cuando yo me convertí, yo fui a Jerusalén y solamente vi a Jacobo, el hermano de Jesús. Pero ahí no estaba Pedro, ahí no estaba Juan, no había nadie para que me enseñaran las cosas que yo sé. Pablo está diciendo, ellos nunca se sentaron conmigo a darme este misterio, porque este misterio me lo reveló Dios directamente a mí. De tal manera que hasta los mismos apóstoles, ellos se quedaron sorprendidos con las enseñanzas del apóstol Pablo. El apóstol Pedro fue convencido totalmente, le dieron la mano, la diestra, la mano derecha, ¿verdad? Como de apoyo a lo que él iba a hacer, predicar ese evangelio que había sido revelado. El evangelio del apóstol Pablo se llama el evangelio de la gracia, donde no se vive por la ley. El evangelio que predicaba Pedro y los apóstoles se llama el evangelio del reino, porque ellos realmente creían que la ley realmente no salvaba, pero practicaban la ley. ¿Se da cuenta? Todos aquellos que estaban como miembros de la iglesia de Jerusalén, todos tenían que ser israelitas, todos tenían que ser nacionalizados o prosélitos para ser miembros de la iglesia de Jerusalén. Ahí no querían a nadie que no fuera israelita. Entonces, vemos nosotros, hermanos, que esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Yo tengo un evangelio revelado para los gentiles, aquellos que no son israelitas, que no necesitan guardar la ley, no necesitan vivir bajo la ley porque no se van a poder justificar por la ley, porque ni el judío mismo se puede justificar por la ley, cuanto más un gentil, a quien no se le ha dado la ley. Entonces el apóstol Pablo está tratando de decir de que el gentil no necesita la ley. Ahora, ¿en qué forma el apóstol Pablo lo está diciendo? Porque la ley es mala en ninguna manera. El apóstol Pablo está dejando la ley intacta. Dice, la ley es buena, pero no podemos ir al cielo por medio de la ley ahora, porque nadie de nosotros puede cumplir la ley, pero Cristo se la cumplió. Él es el fin de la ley y Él pagó el precio por nosotros, de tal manera que así como todos traemos el pecado de Adán desde que nacemos, ahora cuando creemos en Dios, en Cristo, traemos la justicia de Cristo, es imputada. Pablo está hablando de imputación, diciendo, la justicia de aquel, el Padre me la pone a mí como un vestido gratuito. Me lo pone. Y ya no me ve a mí directamente, sino que me ve en base a la justicia de Jesucristo. Como Él fue justo y yo creo en Él y yo lo he aceptado a Él, entonces el Padre me ve a mí como que si estuviera viendo a Jesucristo en mí. Porque si Cristo no está en mí, todos somos pecadores. ¿Quién va a ser aceptado por Dios directamente? Nadie. Así que fuera de Jesucristo, nadie puede ser justificado. Justificado en este caso quiere decir ser declarado inocente. Cuando el Padre justifica a alguien, lo declara inocente. En otras palabras, no has hecho nada, como la mujer adúltera que le trajeron a Jesús, que la querían apedrear por su pecado. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Yo no te condeno, vete y no peques más. Así que quedó anulado todo el pasado de esta mujer, todo lo malo. Muy pecadora pudo haber sido, pero quedó anulado, porque cuando el Padre perdona, cuando Dios perdona todos los pecados,
son lavados por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, Pablo dice que es su evangelio. En Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, él lo dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Se da cuenta? Pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es una revelación que le vino a él. Esto no es un invento de un religioso. Esto es porque Dios se lo reveló a Pablo a través de Jesucristo. Y ahora, él en 1 Corintios 15 nos dice qué es este evangelio. En los versículos del 1 al 4 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Porque esto no es asunto de oír nada más, hay que perseverar. Usted está en la iglesia porque quiere perseverar en este evangelio. La iglesia no es una invención de hombre, la iglesia es algo que Dios proveyó a aquellos que creemos en Él, para que estemos reunidos, contentos, felices acá, ¿verdad? Glorificando el nombre del Señor y perseverar. Así que el versículo 2 dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, sino que creísteis en vano. En otras palabras, hay que permanecer en este evangelio. Algunos dicen por ahí: no, dice, si usted acepta a Cristo y luego se va al mundo, usted ya nació de nuevo, usted puede hasta volver a tomar cerveza, ir a los bailes, hasta brujo puede ser. Y usted no se va a condenar, porque ya aceptó, dice. No, eso no trabaja así. Hay que permanecer en el evangelio. Hay que permanecer en Cristo, en su doctrina, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Ahora, ¿queremos ser salvos? Pues hay que permanecer. Nadie va a poder ser salvo solamente por creer. Porque ¿qué dice Santiago? Que de creer hasta los demonios creen y hacen algo más que nosotros no hacemos. Y tiemblan. Nosotros creemos y no temblamos. Los demonios creen y tiemblan. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra. ¿Qué palabra? Esta palabra del evangelio. Ahora, en el versículo 3, él define lo que compone este evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo enseña lo que recibió de parte de Jesucristo. Primero, que Jesucristo o que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Alguien puede decir: yo voy a morir por alguien para que sea salvo. Cualquiera de nosotros. Pero las Escrituras no dicen nada de nosotros. Pero de Cristo sí, conforme a las Escrituras. Quiere decir que la salvación de nosotros consiste en algo fundamental, porque la muerte de Cristo, todo lo que pasó en Cristo, estaba ya profetizado. Pero si alguien por allá quiere morir, no hay profecía para esa persona, así que no va a salvar a nadie. Pero Cristo sí murió conforme a las Escrituras, a lo que estaba de él escrito, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo se está cuidando en decir conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras, porque ahí está la base fundamental de esto. Entonces, el evangelio es poder de Dios y se efectúa solamente en aquel que cree. Mucho poder tiene este evangelio, pero si alguien no cree, no sabe efectuar este poder en él. Efesios 1:13 dice, Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué pasó cuando usted aceptó a Jesucristo y creyó en este evangelio? Lo primero que Dios hizo con usted es que lo selló
con su Espíritu Santo. En otras palabras, lo compró y lo hizo como parte que pertenece a él ya. Yo recuerdo a mi abuelo cuando compraba las vacas, para identificar que esa vaca ya era de él. Agarraba un fierro, usted que tenía sus iniciales, y mire, quemaba esa partecita del cuero de la vaca y quedaban las iniciales impregnadas en la piel. Ahora la vaca le pertenecía a él, ¿se da cuenta? Porque él la compró. Así ha hecho Dios con nosotros. Nos ha dado de su espíritu para identificarnos que ya somos de él. Porque ya pertenecemos a él. Ya vivimos para él. Él nos ha sellado con su Espíritu Santo. Entonces, creer, hermano, es un requisito para el judío, primeramente, y luego para el gentil. Ambos tienen que creer a este evangelio, ambos. El judío, primeramente, porque a ellos vino Jesús, ¿verdad que sí? Y luego el gentil, el que no es judío. Ahora, ¿por qué el judío tiene que creer primeramente? Porque de los judíos viene la salvación. De los judíos viene la salvación. Cristo fue judío en su humanidad. Y se lo dijo la mujer samaritana, que la salvación viene de los judíos. Entonces, el poder de Dios, hermano, en este evangelio es debido a que en él se revela la justicia de Dios. ¿Usted entiende lo que es justicia? Ser justo es no tener una balanza falsa, sino que hacer las cosas con equidad. Con equidad. Ahora, ¿en qué manera el evangelio es justicia de Dios? Porque si Dios es justo, ¿cómo está aceptando al borracho? ¿Cómo está aceptando al ladrón? ¿Cómo está aceptando al homosexual? ¿Cómo está aceptando al lesbiano cuando se arrepienten? Si Dios es justo, ¿por qué nos acepta a nosotros? ¿Por qué? Si Él es justo. Porque su justicia la combinó con algo. La combinó con la misericordia. ¿Se da cuenta? El hombre en esta tierra dice que tiene justicia, pero no tiene justicia. Usted ha visto muchas injusticias. Injusticias que se ocupan más en darle prioridad a una ley que al bienestar del ser humano. ¿Cuántas familias están siendo ahora divididas? Hijos pequeñitos abandonados, hogares destruidos, según ellos por la justicia. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos después de llamarles hipócritas? Les dijo, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Vayan y aprendan. Porque muchas veces cuando uno se cree justo, uno piensa que ya es juez. Y empieza uno a señalar, aquel está perdido, este no sirve, aquel es un pecador. Y nos atrevemos a decir, aquel ya se va al infierno. En vez de tener misericordia. Nosotros hemos sido salvos por misericordia, hermano. ¿Quién de nosotros ha hecho una obra buena para ser aceptados por Dios? Ninguno de nosotros. ¿Qué dijo el profeta? Aún mi justicia, mi propia justicia, es como para ti como un trapo de inmundicia. ¿Se da cuenta? Por eso es que dice el salmista, ¿quién entrará o subirá al monte de Jehová? A su santo monte. ¿Quién? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Yo pregunto, ¿quién de nosotros no ha hecho esto? Todos nosotros. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que Él vino a ser santo, perfecto cuando vivió en esta tierra. Y por causa de Él, la misericordia de Dios se ha extendido a nosotros para poder nosotros subir a ese monte. Porque Cristo va adelante de nosotros
y nos voltea a ver y nos dice, síganme, que si yo voy, ustedes tienen entrada conmigo. ¿Se da cuenta? Tienen entrada. Cuando alguien se da cuenta que el hijo de fulano está ahí presente y que fulano es una persona amable, muy querida, trata también a su hijo de igual manera. Dice, porque si yo trato mal a su hijo, se va a ofender él. ¿Verdad que sí? Entonces, así hace Dios con nosotros. Dios nos trata bien a nosotros porque Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Hay dos versículos que les quiero dar solamente para esto. En Salmo número 85 y el verso 10. Aquí está lo tremendo, hermano, de lo que Dios hizo para salvarnos a nosotros. Salmo 85, 10. Miren lo que dice. La misericordia y la verdad. Quiere decir que aquí se está presentando dos polos. Un polo positivo y un polo negativo en lo que respecta al trato. Porque usted puede juzgar conforme a la verdad y punto, y ya hasta ahí llegó. Y usted dice, yo estoy en la verdad y lo que has hecho es malo, punto. Pero la misericordia extiende, abre puerta, ¿verdad que sí? Y dice, está bien, pecaste, hiciste lo malo, hiciste lo peor, no mereces el perdón, mereces la muerte, pero te voy a dejar para que tengas otra oportunidad. ¿Cómo se llama eso? Misericordia. ¿Se da cuenta? Porque Dios de un momento a otro podría ya haber destruido a todos, hermano. A todos. Ninguno de nosotros merece estar en la presencia del Señor. Dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Alguien aquí podrá ponerse muy orgulloso porque dice, oh no, yo soy. Y puede andar teniendo señalamientos para otros. Yo siempre digo que cuando una persona está criticando a otra persona es porque se quiere justificar. Quiere decir, yo no soy como este, como el fariseo, ¿verdad? Como el publicano. Dijo Jesús que estaban los dos ante la presencia del Señor, los dos. Y el fariseo, ¿cómo oró? Padre, tú sabes que yo doy los diezmos. Tú sabes que yo voy a la iglesia. Tú sabes que yo cumplo con todas las obligaciones. Y en la oración volteó a ver al publicano que estaba ahí. El publicano, pues, es un judío que se une se unió al gobierno romano para cobrarle los impuestos a su propia gente. Y usualmente, pues, cobraba más de la cuenta. Eran ladrones. Eran ladrones. Entonces, estaba el publicano en la presencia del Señor compungido por lo que había hecho. Pero el fariseo se estaba gloriando. Yo no soy, dice después en su oración, yo no soy como este. ¿Se da cuenta? No soy como este. Y Jesús después hace una gran pregunta. Les dice, ¿quién de los dos creen ustedes que salió justificado? Y la gente pues piensa lógicamente, ¿verdad? Dicen, bueno, de aquel que decía, sé propicio de mi pecador. Sé propicio de mi pecador. Entonces, la misericordia y la verdad se encontraron. Ahora, vean la segunda parte de este versículo, de este verso. Dice, la justicia y la paz se besaron. La justicia, hermano, justicia, punto. Pero la paz se besaron. Esto es lo que Dios hizo con nosotros. La ira que Dios tenía que derramar sobre nosotros, ¿sobre quién la derramó? Sobre Jesucristo. ¿Qué dijo él en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo desamparó por estar con nosotros. Él pagó el precio para que el Padre estuviera con nosotros. Desamparó a su Hijo por 3 horas. Cristo murió tanto físicamente como espiritualmente para ser la salvación, tanto para nuestro cuerpo que tiene que ser redimido, como para nuestro espíritu
nuestra alma que estaba destinada al infierno. El infierno es la segunda muerte, hermano. ¿Por qué? Porque la primera muerte es cuando el espíritu sale del cuerpo. La segunda muerte es cuando el espíritu se aleja de Dios completamente. Ya Dios se olvida de él para condenación. Entonces Cristo murió físicamente, pero también murió espiritualmente porque por 3 horas fue separado de su Padre. Hay sufrimiento intensivo y hay sufrimiento extensivo. Alguien le dirá, ok, ¿qué prefieres? ¿Estar 40 años en la cárcel o un día siendo torturado? Entonces, hay un sufrimiento extensivo, ¿verdad? 40 años, pero también hay un sufrimiento intensivo que equivale a 40 años de sufrimiento. Alguien dijo que cuando está en la silla del dentista parece que está por toda la eternidad ahí. 15 minutos sentados en la silla del dentista equivale, hermano, a un año sentado ahí. Depende del trabajo que él está haciendo. Es un sufrimiento intensivo. En Hechos capítulo 13, versículo 39, dice, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Se da cuenta? En Cristo es justificado el creyente, no en la ley. ¿Cuántos mandamientos le dio Moisés a los israelitas? 613. Ahí hay leyes dietéticas, civiles, morales. Nosotros sabemos muy bien, hermano, que estos mandamientos se los dio Dios al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel aprendiera educación religiosa. Pero ninguno pudo cumplir con esta ley. ¿Quién va a cumplir con 613 mandamientos usted? No podemos ni cumplir ni con los 10 que se dio ahí, cuanto más con los 603 en total. Ahora, Pablo dice, todos están bajo pecado, nadie se gloríe. Y en primer lugar, él presenta al hombre depravado. Dice, el hombre depravado está bajo pecado, está condenado. Y lo presenta en Romanos capítulo 1 a partir del versículo 18. Y es bueno que usted tenga esta lectura porque aquí habla del hombre que anda en la carne, que no realmente no tiene a Dios en su corazón, aunque lo haya conocido. Dice Romanos 1:18. La ira de Dios, está hablando de la ira. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Quiere decir que no hay excusa, como dice ahí a lo último. Por lo tanto, no tienen excusa. Ya que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esta gente está adorando ahora la creación en vez de adorar al Creador. ¿Se da cuenta? El hombre ahora adora al vivo hombre. El hombre sigue al hombre. Los teatros se llenan porque están siguiendo al hombre. Pero díganle que sigan a Jesús. Nada. Por ir a ver un show pagan hasta $1,000. Pero díganle que ahí está Jesús, que entren y que vayan gratis. Ni gratis van. No entran. Porque están adorando la creación en vez de adorar al Creador. Mire, usted puede ver por una ventana. Supongamos que esa ventana se puede ver hacia afuera. Yo puedo ver hacia la ventana. Usted me está viendo que estoy dirigiendo mi vista hacia la ventana.
Pero yo puedo estar viendo la ventana y lo que está afuera no me importa. Yo puedo estar analizando la ventana. Qué bonita ventana, wow, mira. ¿Verdad? Todo hablando bien de la ventana. Pero hay otro lado de mí que se olvida de la ventana y está viendo a través de la ventana. Los dos estamos viendo la ventana, pero yo estoy viendo la ventana y el otro está viendo lo que está afuera. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué sucede? Así pasa cuando queremos ver a Dios. Queremos ver las cosas tangibles nada más. Está ahí presente, pero vemos cómo es ahí nada más en todo lo que es visible, pero de lo que está más allá, eso ya es revelación. Eso ya es recibir inteligencia y ver lo que hay más allá de lo que nuestros propios ojos pueden ver. Conocer la verdad. Jesucristo dijo que la verdad nos haría libres. Libres. Por ejemplo, un padre de familia puede ver a su familia, ¿verdad que sí? Y decir qué familia tan bonita que yo tengo. Y ve a sus hijos, ve a su esposa, ve todo lo que está ahí. Pero hasta ahí nomás llega. No puede valorar su familia. No dice, wow, mi familia es especial. Mi familia, Dios me la dio. Es un regalo de parte de Dios para mí. Entonces, cuando ve a su familia solamente así, sin poder considerar el valor de su familia, no le importa. Se aparece alguien por ahí en la calle, el sexo opuesto, no se le importa, se va. ¿Qué me importa mi esposa? ¿Qué me importa mis hijos? Yo me voy a gozar mi placer. Y destruye su hogar. Pero aquel que es inteligente, no solamente ve a sus hijos y a su cónyuge ahí, sino que dice, no, por mucho que aquello parezca valer, mi familia vale más. Mi familia la tengo que proteger. Mi familia tengo que estar con ellos. ¿Qué va a suceder? Entonces, nada de aquello lo va a dominar. Porque está viendo más allá de la ventana. No solamente ve a su familia como si viera la ventana. Está viendo que su familia tiene un futuro. No quiere arruinar el futuro de sus hijos. No quiere quitarle ese sueño de hermosura que la esposa tiene. No quiere destruir los valores que hay ahí. Ese hombre ve valores. No ve solamente a su familia. Ve valores. Ve tesoros. Ve a sus hijos graduados de la universidad. Tiene visión. Ve a su esposa que está sonriendo, que está contenta. Ve a sus hijos que crecen. Hasta se ve en el futuro que le están celebrando el cumpleaños. Ve más allá de lo que puede ver presente. El hombre y la mujer que solamente ve lo presente y no valoriza, destruye de un momento a otro todo. Destruye porque no tiene esa visión de poder ver más allá de lo que está viendo. Pablo dice, esta clase de hombres están viendo la creación de Dios y no le dan gloria a Dios. Solamente ven la creación y lo que hacen es adorar a la creación. Pero no pueden ver más allá para adorar a aquel que ha creado lo que yo estoy viendo. Usted puede ir a un lugar donde hay un paisaje muy hermoso. Y del que llega, agarra su iPhone, su cámara de fotografía, su video. Y usted, qué lindo lugar. Y usted ya está pasándolo en vivo por Facebook. ¿Sabe que sí? Pero otro llega. Y cuando ve aquel lugar, lo primero que recibe es una revelación. ¡Wow! ¡Qué Dios tan grande! ¡Qué Dios tan poderoso! ¡Qué diseño el que Dios ha hecho! Y empieza a glorificar el nombre del Señor. Aunque después agarre la cámara y todo, pero ya primero alabó a Dios. Él sintió un impacto, una conexión con Dios a través de la creación. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros tenemos que aprender a cómo alcanzar el contacto con Dios a través de lo que nuestros ojos ven, de lo que disfrutamos. Démosle gracias a Dios por las cosas que Dios nos da.
¿Cuánta gente ha estado muy bien y de repente está en la calle? Pero mire lo que pasa con estos hombres. En este versículo, capítulo 1, versículo 21. Ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, dice el versículo 24, también Dios los entregó a la inmundicia. En otras palabras, digo Dios, bueno, ellos no quieren nada conmigo, pues yo los dejo. Miren, Dios no tiene que venir a darnos un empujón a nosotros para tirarnos al lodo. Nosotros mismos nos podemos meter en el lodo. Si Dios, ¿por qué muchos no hemos caído en el lodo? Porque Dios nos guarda. Usted puede decir, yo soy bueno, a ver, yo soy bueno y bueno. Es porque Dios te ha guardado para que seas bueno. Somos buenos esposos, somos buenos hijos, somos buenos padres. No es porque nosotros realmente hemos escogido ser buenos, es que Dios nos ha guardado, nos ha ayudado, nos ha protegido. Por lo cual también los entregó a la inmundicia, dando a entender, ya no se metió con ellos. Ok, tú no me das la gloria a mí, yo ya no me meto contigo. Vive tu vida tú solo. Vive tu vida tú sola, a ver hasta dónde llegas. Por lo cual también los entregó a la inmundicia en los apetitos de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, hasta sus cuerpos. Están deshonrando. Mire cuánto cuerpo deshonrado hay ahora, hermano, con esta cirugía plástica. Con los tatuajes, ¿verdad que sí? Que se hacen. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Quiere decir que esa gente ya no vive en la verdad, vive en la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Así lo dice la Biblia. El cual es bendito por los siglos. Amén. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Versículo 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Note bien, no es solamente lo exterior, sino que también su mente. Su mente se desconecta de Dios. Y una mente desconectada de Dios pierde la vergüenza completamente. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Quiere decir, se volvieron hasta lesbianas, tergiversando la creación verdadera de Dios. Luego dice, del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío, retribución como el SIDA, lo que está pasando hoy en día. Hombres con hombres, mira hasta dónde ha llegado todo. ¿Por qué? Porque sus mentes están desconectadas de Dios. No pueden pensar conforme a Dios. Y el que no piensa conforme a Dios va a hacer averías, hasta con él mismo. Dice el versículo 28. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. ¿Se da cuenta? Para hacer cosas que no deben, cosas que no convienen. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, porque sí lo conocen, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En otra palabra, apoyan a aquellos que practican. Por eso usted ve en los canales de televisión que están promoviendo lo que es pecado. Y hablan de que como Dios es amor. Dios es amor. Pero
¿Qué clase de amor es ese? Hay tres clases de amores. ¿Cuál de esos tres o cuál de esos tres amores ellos están hablando? Está el amor erótico, el amor de atracción física, el amor de placer. Está el amor filial, el amor de amigos, de compañeros, como amigos. Y está el amor agape, o el amor ágape, el amor de Dios. ¿Qué clase de amor hay entre dos hombres que se van y se casan? ¿Será el amor erótico? Puede ser el amor erótico, sí, obviamente. Puede ser el amor filial. Pueden estar estos dos amores. Pero ¿será que el amor de Dios está ahí? No. Ellos se basan en que Dios los ama. Es cierto, Dios los ama a ellos. Dios ama a todos. La cosa es, si nosotros tenemos ese amor. Dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Esto no consiste solamente en que Dios me ama. Consiste en que tengo yo el amor de Dios en mí. Porque si yo tengo el amor ágape en mi vida, Dios no me va a hacer que yo me enamore de un hombre usted. Ni de que la mujer se enamore de otra mujer. Ni tener cosas. No, el amor de Dios protege. El amor de Dios es santo, puro. Así que, ¿qué dice Pablo? Miren, este hombre depravado está bajo condenación. Ya lo pone, que está bajo condenación. Ahora presenta a otro hombre, al hombre de la alta moralidad. Aquel hombre que no hace todo lo que se mencionó aquí. Este hombre que no va a ninguna iglesia, pero es un hombre que se cuida, es un hombre que tiene alta moralidad. Quien sea. Eso está en Romanos capítulo 2, del versículo 2 en adelante. El hombre de alta moralidad. Pablo quiere demostrar que este hombre está bajo condenación. Y dice, Romanos 2:2, 2:1. Por eso eres inexcusable, hombre, tú que juzgas, quien quiera que seas. Porque al juzgar a otro, te condenas a ti mismo. Pues tú que juzgas haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y tú, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia, dice, sobre todo ser humano que hace lo malo, sobre el judío en primer lugar y también sobre el griego. En cambio, gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío en primer lugar y también al griego, porque para Dios no hay acepción de personas. Miren lo que dice el versículo 12. Todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todo lo que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que obedecen la ley serán justificados. Cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará, por medio de Jesucristo, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Quiere decir que tanto aquel que está bajo la ley y el que no está bajo la ley van a ser juzgados por Dios. Alguien se pregunta y dice, ¿y qué va a pasar con los mayas, con los aztecas que nunca oyeron esto de evangelio? Bueno, aquí lo dice, ellos van a ser juzgados conforme a su conciencia, porque ellos también tienen sus leyes y sus reglas de moralidad, tuvieron.
Entonces, de acuerdo a eso, Dios los va a juzgar, para que vea usted hasta dónde Dios respeta las cosas. Ahora, Pablo dice que este hombre, cualquiera que sea, que juzgue a los demás, que está tratando de decir yo no soy como aquel, el fariseo, también está bajo pecado. ¿Quién más está bajo pecado? Los judíos, los que tienen ley, los que tienen el pacto, el religioso. Romanos capítulo 2, versículo 17. Ahora le habla a los judíos. Dice, tú te llamas judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Estás convencido de que eres guía de ciegos, luz a los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro de niños, que tienes en la ley la forma del conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de robar, robas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Pues, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Estos son judíos que practican la ley, pero no viven conforme a la ley. Ellos solamente dicen, es que yo soy judío, a mí se me dio la ley, yo soy de Dios, pero no están practicando. Mira el versículo 25, la circuncisión en verdad aprovecha si guarda la ley, porque ellos se glorían que son circuncidados, pero si no guardan la ley, esa circuncisión no sirve. Eso puede decirse también de nosotros los que somos cristianos. ¿De qué sirve que vengamos a la iglesia, tengamos privilegios y estemos en la iglesia y si nosotros no vivimos como cristianos? Allá afuera no nos comportamos como cristianos. Entonces, de nada aprovecha que estemos aquí en la iglesia. Porque no por venir a la iglesia uno va a ser salvo. Ni por cargar una Biblia uno va a ser salvo. Es por vivir la vida de Cristo. ¿Verdad que sí? Pablo está diciendo lo mismo. Estos se circuncidan para identificarse como pueblo de Dios. Pero, ¿de qué sirve que se circunciden para identificarse como pueblo de Dios si no están viviendo conforme a Dios? Entonces Pablo dice, la circuncisión en verdad aprovecha si guarda la ley. Pero si no eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Viene a ser como los gentiles. Por tanto, si el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será considerada su incircuncisión como circuncisión? O sea, para si un gentil dice, yo voy a cumplir con la ley, la incircuncisión que él tiene va a ser considerada como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, oh judío, con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. Tú que estás circuncidado, tú que tienes la ley, vas a ser condenado por aquel que no es judío y que si está guardando la ley, te puede condenar a ti. Por eso dice Salomón, de una cosa yo me he dado cuenta de lo que hay debajo del sol, que hay justos que tienen obras de impíos y hay impíos que tienen obras de justo. Muchos creyentes pueden estar gloriando, yo soy evangélico, pero está peor que un impío. ¿De qué sirve que diga que soy evangélico, que voy a la iglesia, que yo hago esto, que hago lo otro? ¿De qué sirve? Si está viviendo una vida mundana. En cambio, el vecino, que no es nada, no está dando un testimonio como este evangélico que está gritando y haciendo muchas averías en la vecindad. El vecino está tranquilo ahí, con buen testimonio. Entonces Salomón se admira y dice, wow, una cosa que me he dado cuenta, que hay justos que tienen obras de impíos y hay impíos que tienen obras de justo. Por eso Jesús contó
esa parábola del buen samaritano. ¿Verdad que sí? Pasó el sacerdote, pasó el levita, y al rato viene uno que es enemigo, que se le tiene como que tiene demonios. Y viene pasando y ve ahí al herido. Y se da cuenta que es un judío. Pero no se fija en que es un judío, se fija en que está herido. Y agarra aceite, más tarde paga para que lo curen. Eso, hermano, está en la Biblia para que nosotros lo aprendamos. Ahora, dice el versículo 28. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, en otras palabras, judío quiere decir alabanza, el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, y no según la letra, o sea, la ley. La alabanza de tal no viene de los hombres, sino de Dios. Es Dios el que está diciendo, este es mi hijo. Entonces, hay tres cosas acá. La gloria del judío es la ley. La ley ha producido incredulidad aún para aceptar a Jesús como el Mesías en ellos. Por la ley no aceptan a Jesús. Vaya usted a Israel y dígale a ellos, oye, ¿tú crees en Jesús? Ellos no van a creer en Jesús. ¿Por qué? Van a decir, nosotros tenemos nuestra propia ley, la ley de Moisés. Por la ley misma se quieren justificar. Pero no quieren reconocer que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie vea al Padre si no es por Él. Los contemporáneos a Juan el Bautista, hermano, y a Jesucristo no creyeron en ellos, no creyeron en sus obras. ¿Por qué no creyeron en ellos? Por miedo a ser destituidos de las sinagogas, porque buscaban la gloria de los hombres. Lucas 7:30 dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. No se dejaron bautizar por Juan, porque estaban completamente en desacuerdo. Se querían justificar bajo la ley, no dejándose bautizar por Juan. Entonces la justificación por las obras de la ley, hermano, es tan fuerte que no deja ver la gloria de Dios. No deja ver la gloria de Dios. Vea lo que pasa ahí en San Juan 16:2. Jesús les dice a los discípulos, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Los van a matar. ¿Y por qué lo mataste? Es para agradar a Dios. Dice. ¿Por qué los musulmanes andan matando? En el nombre de Alá. Porque ellos quieren agradar a Dios, al Dios de ellos, Alá. Juan 12:42 dice, con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. La ley los detenía, hermano, los detenía para no aceptar a Jesucristo. Entonces Pablo dice que tanto el depravado, el moralista, como el mismo judío, están bajo condenación. Todos. Bajo condenación. Entonces Pablo concluye que tanto el gentil sin ley y el judío con la ley están bajo pecado. Entonces Dios es mostrado en ser justo, en condenar a todos los hombres por ser pecadores. Pero también revela su justicia de proveer al pecador un medio, el cual es para que él se valga y decidir sobre su destino. ¿Quién es este medio? ¿Quién es este camino? Jesucristo. El Sanedrín mismo, hermano, decía que aquellos que no tenían ley eran malditos. En Juan 7:49. Mire cómo el judío consideraba a los gentiles. Juan 7:49 dice, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Quiere decir que para ellos el gentil puede estar condenado. Pero Romanos dice
ahí en el capítulo 3, versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Pero como el pueblo de Dios dice de mucho, en muchos aspectos. Primero porque a ellos se les dio la palabra. ¿Por qué tenemos la Biblia? ¿De dónde viene la Biblia? Dios escogió a estos hombres para escribir. El mismo Jesús es judío. De ahí viene la salvación. De tal manera que dice el versículo 3, pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? No, no la ha hecho nula. Eso que el pueblo de Israel no crea en Jesucristo no quiere decir que lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo sea anulado. Nosotros hemos alcanzado esa bendición. Y luego dice, de ninguna manera, dice el versículo 4, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas juzgado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios al dar el castigo? Dice, hablo como hombre. De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia o como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Es cierto, la incredulidad de Israel nos trajo a nosotros la salvación. ¿Por qué? Porque Cristo tomó a un hombre llamado Pablo para que nos predicara a nosotros este evangelio de gracia. Así que la incredulidad de estos judíos nos hizo un favor a nosotros. En vez de opacar la gloria de Dios, abundó la gracia para nosotros. Entonces, si todos están bajo el pecado, ¿cuál es entonces la ventaja de la circuncisión? Romanos 2:25, que la circuncisión de nada aprovecha, dice otra vez, ¿verdad? Ahora, la circuncisión, hermanos, se la dio Dios a Israel como una señal. Y esta circuncisión no viene de Moisés, viene de Abraham. Aunque se la dio a Moisés, pero no viene de Moisés. De tal manera que la circuncisión no es parte de la ley en sí. Es como una señal que Dios le dio a Abraham para su descendencia, como quien dice, este va a ser tu pueblo. Todo el que sea de tu pueblo tiene que estar circuncidado para que sea de tu pueblo. Una señal. Ahí lo dice Jesucristo en Juan 7:22. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión. No porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Quiere decir que Moisés os dio la circuncisión. No porque sea de Moisés, sino de los padres. Abraham. ¿Verdad que sí? De ellos viene la circuncisión. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo con respecto a todo lo que hemos leído? Romanos 3:9. Está la gran pregunta del apóstol Pablo. Oiga bien lo que dice y lea ahí en la pantalla si puede. Romanos 3:9. ¿Qué pues? Pablo es judío, se cree judío. Porque, aunque es de la tribu de Benjamín, Benjamín y Judá estaban ya unidos. Él se llama judío. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros los judíos mejores que ellos, mejores que los gentiles? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Verdad que sí? Todos están bajo pecado. Como está escrito, miren la naturaleza del hombre. Del versículo 10 al 19. Ahí estamos nosotros, hermanos, si estamos en Cristo. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Quién de nosotros quiere buscar a Dios en verdad? Diga. ¿Quién de nosotros? Nadie quiere buscar a Dios. En absoluto, nadie. Si venimos a buscar a Dios es porque tenemos a alguien que nos está vigilando, empujando, regañándonos, exhortándonos. Hasta el mismo Dios puede mandar un castigo y ahí venimos de regreso otra vez. Pero, ¿será que queremos buscar a Dios de corazón? Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces el hombre es injusto por su naturaleza, es injusto por su estado pecaminoso, por sus hechos, por esa imputación adánica que tuvo. Entonces Pablo procede a dar el remedio, hermano, para la condición de la condenación, tanto para el judío como para el gentil. Dios provee entonces un nuevo camino para la justificación. Este camino es Cristo. Entonces, aquí Dios no está pidiendo obras en primer lugar. Está pidiendo que tengamos fe. Las obras vienen después. Las obras del salvo. Pero el salvo hace buenas obras, no para salvarse él mismo, sino porque ya está salvo. Dice, pero aparte de la ley, Pablo presenta algo que no tiene que ver con la ley como base de justificación. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Debo entender que la justicia de Dios, la verdad y la misericordia, la justicia y la paz, nos ha encontrado a nosotros, aparte de la ley, porque la ley no puede hacer nada por nosotros. Entonces, así como Dios manifestó la ley al pueblo, al cual no pudo cumplir, ahora ¿qué hace Dios? Manifiesta su justicia para salvar al hombre, como un nuevo camino a la justificación. Entonces, ¿en qué consiste la justicia de Dios manifestada? Ya Dios había prometido acerca de esta justicia, allá en el Antiguo Testamento. Isaías 46, del 12 al 13. Oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Le está hablando al pueblo de Israel. Oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia. No se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Está hablando de Jesucristo. Cristo entonces es el fin de la ley, debido a que Él la cumplió por su pueblo. Y dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, dice el versículo 23, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Entonces esta ley ahora, hermano, es inefectiva para la justificación, porque nadie la pudo cumplir, nadie. Pero esta ley tampoco será aplicada al gentil para ser salvo, sino que el gentil ahora recibe bendición, entra las bendiciones de Dios, del pueblo de Dios, a las promesas. Dice Romanos 10:5, porque de la justicia que es por la ley, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿qué es creer? Creer es aceptar, en este caso, el nuevo plan de salvación que Dios ha proveído a través del sacrificio de su Hijo. Hay que aceptar ese plan, no el plan de la ley. Ahora, un nuevo plan, un nuevo pacto, el plan que Dios trajo para el hombre para ser salvo. Aceptar a Jesucristo. Colosenses 2:11 nos dice a nosotros que aún Cristo mismo fue circuncidado para que nosotros no seamos circuncidados y vivir bajo la ley. En Él también fuisteis circuncidados, como circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Colosenses 1:20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por eso dice que por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Todos, aún los profetas.
Ellos incluyen, debido a la pecaminosidad del pueblo, dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros bajo la hoja, como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces la alta moralidad no puede justificar al hombre delante de Dios. La religión no puede justificar al hombre delante de Dios. Las obras de la ley no pueden justificar al hombre delante de Dios. Entonces, ¿cómo es que se alcanza esta justificación? Usted dirá, ¿cómo yo puedo ser justificado delante de Dios? Dice los versículos 24 y 26, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es gratuito. Usted no tiene que hacer nada. Es aceptar a Jesucristo como su Salvador, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Se da cuenta? Con miras de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Viene a ser justo Dios en darnos a nosotros un medio de salvación que es Jesucristo. Entonces dice el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Quién de nosotros se puede jactar? ¿Quién? Dice, queda excluida. El judío se jacta por la ley, esa jactancia queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. El apóstol Pablo desechó todo aquello por lo cual se creía justificarse. Miren lo que dice ahí en Filipenses capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, aquellos que andan predicando la circuncisión, que quieren obligar a los gentiles a que se circunciden para que sean salvos. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Mire lo que él dice: circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Mire cómo se creía, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. En otras palabras, si es que Cristo no viene en este momento y me lleva. Entonces la muerte de Cristo, hermano, es vana si se busca la justicia por medio de la ley. Si usted quiere llegar al cielo por medio de sus obras, la muerte de Cristo es vana. ¿Cuál es la conclusión que el apóstol Pablo hace? Primeramente ahí en Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Se da cuenta? La conclusión la da en el versículo 28 del capítulo 3. Concluimos, dice, pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Esto hay que entenderlo muy bien. Oiga bien. El judío rechaza a Cristo para cumplir la ley mosaica para llegar al cielo. No se puede llegar al cielo de esa manera. Tiene que venir a Cristo, tiene que creer en Jesús. En el Evangelio, si un cristiano dice, yo tengo que ser bueno, yo tengo que hacer estos favores, yo tengo que pagar mis diezmos, yo tengo que ofrendar, yo tengo que estar trabajando en las actividades de iglesia para ser salvo, está equivocado también. La salvación que Pablo está hablando aquí es esta.
Yo acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Cristo llega a mi corazón. Ahora Dios me ha revelado cómo yo debo de vivir después de aceptar a Cristo. Pero Cristo es primero. Cristo tiene que llegar a mi vida y yo voy a empezar a vivir una vida cristiana. No para basarme en las obras para ser salvo, sino que estoy haciendo estas obras porque ya soy salvo. Lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que estas obras Dios las preparó para nosotros, que hemos sido formados a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Dice que Dios es uno. Y esto es muy importante. Pongan atención a esto porque va a ser muy importante para usted. Dios es uno y su método de salvación es el mismo, tanto para el judío como para el gentil. Dice el versículo 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe, a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, o sea, a los gentiles. Dice Romanos 9, 30 al 32, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia por medio de la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Y cuál es la piedra de tropiezo de ellos? Jesucristo. Están tropezando en Él. Entonces la ley es confirmada al cumplirse en Cristo, quien era justicia de Dios. Dice el versículo 31, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera. Más bien confirmamos la ley. Quiere decir, la ley no es anulada. Se confirma la ley. La ley entonces, hermano, y los profetas testificaron acerca de esta justificación. Como dice ahí la Biblia que esto ha sido testificada por la ley y los profetas. Entonces la ley testificó por medio de la tipología de su sacerdocio y de los sacrificios. Y los profetas pronunciaron y testificaron y dieron profecía, siendo testigos del que venía, como en el caso de Isaías 53. Concluimos esta clase diciendo lo siguiente. Los judíos se justifican en dos formas. Un grupo se justifica por ser hijos de Abraham. ¿Se da cuenta? Nosotros somos hijos de Abraham, le decían a Jesús. Somos hijos de Abraham. Y ellos no necesariamente se toman o mencionan las obras de la ley para justificarse. Ellos dicen, nosotros somos hijos de Abraham, somos hijos, descendemos de Abraham, punto. Somos hijos de Abraham. Y ya por eso piensan que se van al cielo. Otro grupo se justificaba en base a las obras de la ley, como los fariseos. Entonces ninguno de estos dos grupos podía ser justificado en base a lo siguiente. Los que se justificaban por ser hijos de Abraham enfrentaban los siguientes problemas. Problema número 1. Pablo le dice que no todos los que descienden de Abraham son israelitas. Somos hijos de Abraham porque según ellos descienden de Abraham. Usted sabe que los árabes descienden de Abraham también por medio de su hijo Ismael. Y muchos pueden descender de Abraham. Pero no todos los que descienden de Abraham son israelitas. Romanos 9, 6 al 8, porque la palabra de Dios, no porque la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, dice Romanos 9, 6. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son hijos de Dios los hijos de la carne, sino que son contados como descendencia los hijos según la promesa. Número 2, la justicia de Abraham por medio de la fe no podía de ninguna manera ser imputada en ellos para su propia justificación. Abraham fue justo, pero la justicia de Abraham no podía ser imputada en ellos. Están despreciando a Jesucristo, cuando la justicia de Jesucristo sí podía ser imputada en ellos y ser salvos. Romanos 5, 18 al 19.
Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Esto es Jesucristo nada más. La justicia de Abraham, hermano, no puede ser imputada a nadie, solamente la justicia de Cristo. Ahí se obtiene entonces la justificación. Número 3, Abraham obró no bajo las obras de la ley, sino por la ley de la fe. Por eso se llama el padre de la fe. Y los judíos estaban bajo la ley, y la ley, dice Pablo, que no es de fe. Gálatas 3:12. Pero la ley no procede de la fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces Jesucristo le dice a los judíos, ahí en Romanos 8:39, le respondieron ellos, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Están rechazando a Jesús. Y ellos dicen que son hijos de Abraham, pero están rechazando a Jesús. Dice Pablo a los Gálatas 3:7. Sabed por tanto que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. El judío, por mucha ley que tenga, si no tiene fe en Jesucristo, no es hijo de Abraham. Pero nosotros los gentiles, que no tenemos parentesco consanguíneo, no venimos de la descendencia de Abraham. Al tener fe en Jesucristo, que viene de la descendencia de Abraham, somos adoptados por el Padre juntamente con Jesucristo por la fe y venimos a ser hijos de Abraham. ¿Se da cuenta? Cosa tan hermosa. ¿Qué quiere decir esto? Que la bendición prometida a Abraham, el Espíritu Santo, es dada a nosotros. No solamente el pueblo de Israel tiene derecho a esta promesa. Nosotros tenemos derecho a esta promesa. ¿Por qué estamos aquí en la iglesia? Por la motivación que el Espíritu Santo pone en nosotros. Los que querían justificarse por medio de las obras de la ley enfrentaban los otros problemas. Nadie puede justificarse por la ley, en primer lugar. Número 2, la bendición abrahámica no viene por medio de la ley, sino por medio de Jesucristo. La bendición abrahámica, póngase esto en mente, es el Espíritu Santo, ¿ok? Dada a los que creen. Dice Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzaran a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. ¿Se da cuenta? Por la fe. San Juan 7, yo le recomiendo a usted que se lea todo el capítulo 7 de San Juan, cuando tenga tiempo, en esta semana. Léaselo despacio y se va a dar cuenta que ahí está todo lo que hemos venido hablando. Ahí está todo conglomerado. La polémica que hay ahí. ¿Qué es lo que Jesús les dice a los judíos con respecto a la ley? ¿Cómo es que ellos pueden ser salvos? Juan 7, 37 al 39 dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto digo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber. Mira la pregunta que hace el apóstol Pablo a los Gálatas que ahora se están volviendo a la ley. Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? Gálatas 3:5. Aquel pues que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo Dios nos administra? ¿Nos administra por la ley o nos administra por la fe? Dice Pablo que la fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Número 3 acá. Todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Gálatas 3, 10 y 11. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Y que por la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Cristo se hizo maldición para hacer libre al pecador. Él llevó la maldición que tenía que ser, por la cual el pecador tenía que ser juzgado. Ahí lo dice en Gálatas 6:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros,
Pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Mire, hermano, por más que nosotros nos queramos justificar por las obras, no podemos. Viva usted por la fe y se va a dar cuenta que va a parar los chismes. Viva usted por la fe y se va a dar cuenta que no va a hablar de su hermano. Viva usted por la fe y se va a dar cuenta que Dios lo ha llamado para ser de bendición en la iglesia, de bendición a su familia. Pero si se basa en que usted es bueno, usted inmediatamente va a decir, ¿y te diste cuenta cómo hizo esto aquel? Usted va a estar señalando imperfecciones todo el tiempo, porque se está creyendo justo. Usted se está convirtiendo en un fariseo. Sí. Y Jesús les dijo a los fariseos hipócritas, que por fuera estáis como los sepulcros, que está bien blanquito, bien adornado. Qué lindo se ven esas cosas, ¿verdad? Que hasta dan ganas de vivir ahí. Era todo precioso. Pero por dentro estáis llenos de huesos de muerto. En otras palabras, hay una hediondez en el corazón. Y esa hediondez es lo que hace al que se quiere justificar por las obras, andar señalando. Mira, aquel se va al infierno. Hermano, no es nada, hombre. Aquel peor. Hasta se atrevan a decir, aquel tiene demonios. ¿Por qué? Porque se quieren justificar ellos. Ellos se basan en las obras para criticar. Pero si se basan en la fe, ellos saben que la persona que está allá, que viene a glorificar a Dios, es salva. Porque está haciendo un esfuerzo para caminar con Dios. Está haciendo un esfuerzo grande para venir a la iglesia y darle a Dios la honra y la gloria. Por lo tanto, hermano, aparte de la ley, está la justicia de Dios ya realizada en nosotros. ¿Cuánto decimos un aleluya? Póngase de pie. Damos gracias a Dios